Hola, mi Ahí estamos. gente. Hola, Ahí hola, ¿cómo estamos. estás? Hola, brujitas, brujitos todos. Bienvenidos a este segundo capítulo, esta aquelarre virtual, ¿cierto? O este coven, o como queramos decirle, nuestro programa, El Turno de las Brujas. Brujas. Y tenemos otra bruja invitada, que Así nos va a es. traer todo Ah, su conocimiento y su sabiduría a la mesa. muchas Preséntese, gracias. por favor. Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Muy feliz de estar aquí esta noche con ustedes conversando. Soy Conejito del Bosque y vine a conversar con ustedes de los oráculos, las cartas, así que va a ser un programa bastante entretenido. Sí, ahí con todas las cositas. Eso, muy bien. Estamos con todo nuestro arsenal preparadas para la conversación de hoy, que más o menos lo que hemos planeado, porque obviamente esto igual sale según lo que fluye, no tenemos una pauta tan así. De hecho, la programación parte un poquito desfasada por cosas que pasan qué cosas, pero aquí estamos. Aunque va a ser un poquito más corto el programa, no importa, porque igual la idea de hoy es abordar para que la gente que no tiene idea de este mundo, ¿cierto? ¿Qué son los oráculos? Que muchos hablan, de repente se mezclan con talismanes, amuletos, el demonio, brujería, ¿cierto? Así como en el genérico, To- ¿qué es Todos esto? esos mitos extras que le incluyen a cosas que no necesariamente los tienen, ¿Cierto? que, que quizás pueden ser usadas por ciertas personas como otras cosas, pero que no es obligatorio. Así es. Así que partamos primero por la definición según cada una, que es más o menos un oráculo, ¿cierto? No tengo idea si es la definición de la RAE, pero según yo, como utilizo el concepto oráculo, una herramienta mágica de diferente origen, puede ser origen natural como una piedra, o puede ser origen comprado como las cartas del tarot, ¿cierto? Es una herramienta mágica que nos sirve, si la logramos entender, si la podemos leer, interpretar de alguna forma sus señales, sus mensajes, nos da mensajes, muchos, asociados al futuro. Creo que el concepto oráculo tiene que ver un poco con develar, o tal vez no solo futuro, sino que pasado, tal vez de develar eso que uno no sabe ahora, que puede Como ser lo algo del pasado, puede ser algo del futuro. la vista, esa es la sensación que Eso. yo tengo a veces, porque quizás el Buena, oráculo lo que hace una buena es, idea de, ujú, de, de, de como un designio, ¿cierto? Ujú. ¿sí? ¿Sí? Porque para mí es como que soplan información que uno no tiene como en el consciente o porque uno ve hacia un lugar, pero uno no lo ve todo. Exacto. Y como que los oráculos te pueden mostrar eso que tú no alcanzas a ver, ya sea de tu realidad, de tu situación espiritual, de tus temas emocionales, y Exacto. empiezan a dar información. Y yo siento que es eso, que no es una cosa, porque como tú decías, históricamente se puede hacer con huesos, con piedras, con caracoles, con cartas. eh, de hecho, ponte el I Ching salió de una tortuga en la parte de arriba que Mm. tienen texturas y de Sí, ahí salieron los 8 hexagramas. claro. Entonces, Mira, es como, es que cualquier cosa puede ser un oráculo. Si alguien tiene un libro favorito del tema que sea y lo abre en una página determinada y lee, también es un oráculo. A mí me exacto. funciona. Entonces, por eso Es yo que lo alejo. el humano ha tratado de buscar siempre mensajes en la naturaleza, como decía la Maca también, incluso abriendo un libro, ha tratado de buscar esos mensajes que le puedan señalar como un camino hacia dónde ir. A veces cuando uno está perdido necesita algo, un mensaje, ya puede ser como desde el plano
divino en algunos casos de la historia, ¿cierto? Nuestros dioses, un mensaje desde lo más profundo de nosotros mismos, un mensaje conectados con la naturaleza, con elementos de la naturaleza, ¿cierto? Como decían, las piedras, los huesos, pero la idea es como algo que nos oriente hacia dónde ir, sobre todo cuando estamos en estas encrucijadas que nos pone el destino. Justamente, considero que los oráculos, así como, no sé, en la antigua Grecia, ¿cierto? Que iban tal vez a una cueva a consultar a estas personas que eran ciegas, y con toda esa mitología que puede ir asociada, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué era? ¿Qué es lo que refleja es esto? El ser humano tiene una duda, tiene una necesidad, porque tiene un problema y no sabe cómo resolverlo. Y si el mundo material y ordinario no nos da respuesta, se busca en esta cosa mágica que nos puede hablar y mostrar de este mundo misterioso, ya sea del pasado, del futuro, o como bien decía la Clau, incluso situaciones presentes que uno no ve ahora, porque yo solamente estoy mirando para allá y no soy capaz de observar el todo. Y en eso creo que los oráculos son tal vez otro idioma que uno lo logra como interpretar, ¿cierto? Sí, sí, son herramientas. Y es ahí donde uno tiene que como abrirse a que no es como, porque a mí me da mucha risa, porque los católicos y los cristianos utilizan la Biblia como oráculo, Sí, po. practican, practican la bibliomancia, que justo aquí Devil Cathy lo puso, y es así, o sea, es como van y leen un versículo, es Sí. lo mismo, o Es sea, ¿por buscar qué? sabiduría en una fuente. Si la fuente es Claro, un libro, si la fuente es la naturaleza, si la fuente es la señora que vive 100 años en el pueblo, ¿cachai? Pero va por ahí como por responder a estas preguntas que a veces son muy profundas, a veces pueden ser muy superficiales, depende de la intensidad de cada alma, ¿o no? Porque ahí abro la ventana que a mí, bueno, como la vez pasada algo nos presentamos, aquí todas somos brujitas, leemos oráculos, diferentes oráculos, ¿cierto? Mi mayor especialidad tal vez es el tarot. Y la gente pregunta de todo, desde cuándo va a volver el ex hasta cuál es mi propósito en la vida. Y es increíble cómo, independiente del oráculo que uno utilice, alguna respuesta aparece. Obviamente creo que depende un poco, al igual, por ejemplo, yo soy mala en el inglés. Estoy estudiando a través de una aplicación Duolingo. Entonces, cuando veo una película, claro, a lo mejor entiendo, ya entiendo más que antes, pero obviamente no entiendo todo, porque no es mi expertise, porque no es mi idioma. Siento que también esto pasa un poco con los oráculos, tal vez, porque hoy en día pasa, y me agrada, no es una crítica, estoy bien contenta, de que todas somos brujas y que todas sabemos leer las cartas o que todas sabemos tenemos alguna habilidad, ¿cierto? Y creo que eso es verdad, pero obviamente el nivel de profundidad se va a ver reflejado un poquito en la expertise, así en este mismo ejemplo que yo hacía del Duolingo, ¿cierto? Yo hablo mi inglés precario, no voy a compararme con una persona que realmente es bilingüe, por decirlo de alguna forma. sí. Es que ahí, ponte, entra un tema que es súper importante, que es como, porque la gente cree que para leer cualquier cosa hay que tener un don, que hay que haber nacido bruja o venir de una casta de brujas, y es como, no, no sé, o sea, pero hay pianistas que yo no creo que hayan nacido en familia de pianistas y son tremendos pianistas, o primas bailarinas que no nacieron en familia de bailarines, ¿cachai? Y Como que todos deben haber privilegiados y gente genia en todo. En cualquier área hay gente que nace con el don, pero la mayoría de los mortales lo tenemos que cultivar. exacto, hay que estudiar. Esto se entrena con músculo. Totalmente. Y bueno, ya que entonces hicimos más o menos este contexto de que entendemos por oráculo, esta herramienta que no, si la podemos interpretar, nos da respuestas a nuestras interrogantes de esta vida mundana, empecemos a ver qué clase de oráculos conocemos, ¿cierto? Yo al tiro digo tarot, el clásico, que toda la mayoría del mundo conoce. Empecemos ahí a tirar qué otros les Claro, suenan. pero, por ejemplo, también están las runas, Totalmente.
No soy una experta, pero las conozco. De hecho, runas existen, así como tarot, existen diferentes tipos, clásico el de Marsella, el de Crowley, el Rider-Waite, justamente que el que tengo acá, Rider-Waite-Smith, pero finalmente son los mismos arcanos, ¿verdad? Dibujados a lo mejor de otras formas, pero es como un mismo concepto. Las runas, existen las runas vikingas, que es el fusil más antiguo, ¿cierto? Que desde los vikingos realmente, incluso desde antes. Y unas runas más modernas, por ejemplo, que son las que yo sé leer, las runas de brujas, las runas sabias también se le conoce, que también son piedras, pero también pueden ser maderas, pueden ser conchitas, en fin. Por ejemplo, a dinámica runa no existe solo una, existen diversas. Lo mismo con oráculos tipo carta, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar que Conejito es especialista en un oráculo tipo tarot, pero diferente, que no es lo mismo. ¿Cuál sería? Son las cartas Cloud. Para Yes. aquellos que no conocen lo que son las cartas Cloud vienen de un anime. Bueno, primero un manga que se transforma en un anime, que es Sakura Card Captor. Ya que me imagino que algunos lo conocen, están sus fans. Yo en su Una momento lo vi máquina de la y época me de compré, Sailor Moon. sí, ahí las cartas porque me gustaba el anime, me gustaban las cartas y las tenía solo porque eran bellas, hermosas. Y ahí estaban las cartas y partí leyendo tarot, pero sentía que me gusta mucho el tarot, es algo que se puede seguir estudiando, pero sentía que me faltaba más conexión. Y un día dije, ¿y estas cartas se podrán leer? Empecé a buscar, a buscar, a buscar. Hay un capítulo de la serie donde Sakura hace una lectura con las cartas, hace una tirada, que es una de las tiradas, bueno, la tirada básica que yo uso es esa tirada. Y sí se puede leer y empecé entonces a hacer lecturas con estas cartas que son el mazo Clow y el mazo Sakura que tiene unas 3 cartas que son diferentes. Así que ahí Perfecto. empecé a hacer lecturas con estas cartas. Básicamente es similar al tarot, ¿cierto? En esta idea, ¿cierto? Que la carta te va mostrando una especie de arcano, un consejo, un camino, pero la diferencia es que como fueron creadas, teóricamente por este mago que es el mago Clow Red, que mezcló magia oriental y occidental, estas cartas se dividen el mazo en partes iguales en una idea de regencias, donde tenemos la luz y la oscuridad. Y Perfecto. bajo estas jerarquías están las cartas, donde básicamente podríamos decir que la luz muestra situaciones externas y la oscuridad se mete en nuestro interior. Y ahí van jugando las cartas con esto. Me encanta. Me encanta. Y tiene mucha lógica dentro del mundo como esotérico, por decirlo, ¿cachai? Independiente que, porque a mí me pasa, reconozco que es pensamiento de pendeja, porque ahora ya estoy más madura, pero en el colegio estuvo de moda las cartas Sakura y las cartas Clau, cuando yo iba en el colegio. Y yo en ese entonces ya me creía bruja, ¿cachai? Entonces recuerdo que con las cartas Sakura o Clow, alguna de ellas jugando, de alguna amiga, porque yo nunca las tuve, me las prestó, y ahí como que jugábamos a como una especie de tarot, ¿cierto? Como a interpretarla y qué sé yo. Pero después yo, en ese entonces dije, no, pero esta es una wea, ¿cachai? Reconozco que dije, ¿qué estoy haciendo? Son unos dibujitos, ¿cachai? Es un juego. No, esto es exacto, es solamente un juego. Pero luego seguí estudiando porque reconozco que esto habrá sido, no sé, a los 11 años, una cosa así, bien pendeja. Eh, y me di cuenta que de partida las chicas que, ¿cómo se llaman? Las clowns, ¿cierto? Las mangakas, son bien estudiosas. No solamente tienen un manga asociado a magia, varias de sus temáticas están metidas en el mundo esotérico y mucho de lo que uno lo ve en el anime como, oh, qué maravillosa la fantasía, tiene su base histórica, por decirlo de alguna forma, o cultural, ¿cierto? Y ahí empecé a decir, como en mi diálogo interno, ¿y por qué no? ¿Cachai? Si esto tiene un propósito, si tiene un sentido, debería resultar. Y también fui un poco más atrás y dije, ¿y cómo surgieron todos los oráculos? De la misma Justamente manera, así. Exacto. primero fueron un juego. Alguien,
alguien dijo, ¿sabéis qué? Estos conceptos significan X cosa, aterricémoslo, ya sea en un Organiza un símbolo, sistema. una piedra, exacto. Sí, Y, por ejemplo, las mismas runas de bruja que uso yo son contemporáneas. Serán del siglo XVIII, por ahí 19, no son así antiquísimas como uno cree, por ejemplo, como justamente las vikingas, que es así, datan de hace demasiado tiempo. Pero también vienen de este concepto de gente esotérica, por decirlo de alguna forma, que muchos, como hablamos en el capítulo anterior, de estos brujos y brujas, eran ilustrados, era gente que tenía educación, y por lo mismo tenía esta información mística, cabalística, o como queramos decirlo, y de alguna forma lo aterrizan, y como todas las tradiciones, se empiezan a repetir, se empiezan a repetir, y de repente se pierde el origen, pero hasta el día de hoy existen. Entonces, con toda esa vuelta, cualquiera puede crear un oráculo si es que a uno le hace sentido, si es que tú le pones una lógica. es que tiene que tener una estructura, tiene que corresponder a un arquetipo. Y si somos súper, súper como fieles al término arquetipo que lo agarró Jung básicamente, Exacto. es un concepto que existe en todas las culturas para simbolizar algo. La luna, la madre, el viajero, el emperador, o el líder, por ponerle un nombre, ¿cierto? Exacto, en todas las culturas da lo mismo el Está espacio en la forma. geográfico o el tiempo. Son conceptos que aparentemente están en ese inconsciente colectivo que nombra Yang, ¿cierto? Y como que uno lo trae. Entonces, perfectamente, si se ensambla con eso, funciona, porque uno hace una asociación. Y es lo que pasa con el primer oráculo que yo aprendí a leer, que es el I Ching. El I Ching, que yo les decía que venía ¿cómo se llama? De las caparazones de las tortugas, que de ahí comenzaron a aparecer estas líneas enteras y segmentadas. Mucha gente lo ve súper abstracto, porque ven las rayitas nomás, Claro, pero corresponden a energías de la naturaleza. Pero ¿cómo asocian los chinos las energías de la naturaleza a arquetipos? El cielo es el padre, la tierra es la madre, el lago es la hija. Entonces, o sea, por muy fuerza de la naturaleza que sea, es un arquetipo. sí, Entonces, es ahí la riqueza. Tú puedes tomar algo que en algún minuto quizás nació de un anime, nació de un cómics, sí, pero responde a lo mismo. sí, po, Como, totalmente. Una eh, interpretación eh, de este mundo, ¿o no? claro, porque ponte está el tarot que yo no sé si ustedes lo conocen, el tarot ponte en que sale la cosa del pantano, sale Sueño de los Eternos, Muerte, que es de cómics, sí, pero cada Exacto, personaje es un arquetipo. exacto. Sí, yo creo que Como, la clave va en el arquetipo, ¿no? Que ese es un sí, concepto muy maravilloso porque resume justamente esta energía, concepto, o como queramos decirle, que todos lo entendemos, ¿sí? ¿Cierto? Y ahí se resalta, yo creo, en todos los oráculos. Por ejemplo, que yo estoy mirando antes del programa, saqué todos los que tengo, que son muchos. Entonces, por ejemplo, ya, las runas, por nombrar algo, que aquí las tengo, las que uso yo de bruja. Son símbolos sencillos. Por ejemplo, que es una flecha, ujú, eh, fácilmente interpretable de acción, ¿o no? La flecha tiene avanza, tiene dirección, pues, dirección, es como avanzar, pero con un objetivo claro, porque la flecha tiene una sabe a punta. dónde va. Como por el mismo hecho de que esto es una flecha que avanza y que es activa y que fuera, es la runa del hombre. También, guardando las proporciones, es una figura fálica. Mientras Claro, que la runa de la mujer, por ejemplo, que justo ahora no la tengo, es una Y.
que divide 3 caminos, o sea, de 2 puede salir algo, o incluso es la forma también de la cosa de la mujer. Entonces, es increíble con Jay, por ejemplo. Las correspondencias ahí. Es que ese Exacto. cuento no son imágenes como lejanas o difíciles o extrañas. Exacto. Son propias Yo del ser humano, de la comunidad, del simplemente vivir esta experiencia carnal en este cuerpo. De hecho, ponte el mismo, el que hizo El Camino del Loco en las historias de los cuentos, que se me olvidó el nombre El de viaje del héroe, El viaje del héroe, que el autor tiene un nombre, pero para eso existe siempre la San capacidad. Google. Joseph Campbell, Es, Sí. pero también hay un ruso. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Porque este tipo es un mitólogo, lo que hizo fue agarrar todas las fábulas, los cuentos, las fantasías, las leyendas y todas como las historias de las religiones, y todas dicen lo mismo, y todos tienen los mismos personajes, con distintos nombres. así es, Sería. Y son arquetipos. totalmente. Y la vida es luz y sombra. En ese sentido me gusta mucho Mucho. el concepto de las cartas que aquí Sakura Clow, o como les queramos decir, de las cartas Clamp, tal vez, para nombrarla a todas, ¿cierto? Que tiene mucha lógica esto de dividir la cosa en la luz y en la sombra. Y que la sombra puede ser interna totalmente porque es el misterio, porque es lo que no conocemos, mientras que afuera es más fácil de ver. ¿Por ahí va o no? Y quiero aprovechar de responder que pregunta Fred. Allí son similares los arquetipos de las cartas Clow a las del Tarot Rider. Tenemos algunas cartas que se han hecho correspondencias con las del tarot. O sea, Ujú. como hablamos, son arquetipos. Entonces, por ejemplo, tenemos el tornado, que sería muy parecido a la torre, y podemos ir haciendo correspondencias. Tenemos la carta del trueno, que sería parecida a la fuerza. Entonces, sí, se han ido haciendo correspondencias. Hay algunas páginas que las tienen. Uno mismo, en realidad, por la experiencia, puede armar su propia correspondencia, si quiere, hacia los arcanos del tarot, pero también tienen algunas cualidades o características que son propias como de la carta y de este mazo. Pero sí Exacto. podemos hacer esta correspondencia como en una idea de entenderlo, como para responder ahí la pregunta. Súper. Y sí, el concepto correspondencia me gusta mucho, porque esa es como un poquito la clave de cómo uno va uniendo estas cosas. Volviendo también a la dinámica de los arcanos del tarot y, por ejemplo, las runas de bruja. Las runas de bruja son 13, los arcanos del tarot son 70 y tantos si contamos incluso los arcanos menores. Entonces, obviamente no se van a corresponder exactamente. Las cartas Sakura, ¿cuántas son? 20 y tanto. Las cartas Sakura son 53 las originales y después se agregan dos más para el mazo Clow y después una más para el mazo Sakura. Así que Perfecto. Entonces, tampoco calzan con las cartas del tarot, numéricamente. ¿Cachai? Entonces, claro, uno no va a calzar exactamente, pero sí hay conceptos que están. Eh, Justamente, yo creo que los que más se repiten, generalmente en todos los oráculos, por ejemplo, acá también tengo un oráculo en función de Buda, ¿cachai? Que uno va sacando como una cartita y te mandan un mensaje, un oráculo herbal respecto a las diferentes plantitas que existen, un oráculo de hadas, y así, infinito lo que tengo. Aguante el oráculo de hadas, me encanta. Acá, por ejemplo, tengo este que también lo encuentro bacán, los tengo todos, los Season de the Witch, como, ¿cierto?, la estación de la bruja, que se basan en los 8 del calendario de la bruja. Cada uno con su forma, su color, pero hay ciertas correspondencias. Yo considero que las básicas sí o sí son luz-oscuridad, por decirlo como un gran ejemplo, ¿verdad? Luego, tal vez lo femenino, lo masculino, la diferencia de estas dinámicas como de opuestos, y también creo que está muy presente como los 4 elementos, o tal vez 5, de la naturaleza. El agua, Coincido. el aire, ¿cierto? La tierra, el fuego y eventualmente el éter, si lo queremos incluir también. Porque ahí con los elementos depende mucho de, de en qué cultura se basaron para armarlo. Totalmente.
y cómo Porque, sienten el elemento. sí, Claro, porque los chinos son, como decías tú del I Ching, los chinos tienen otros elementos distintos un poco a cómo se ve Que en lo incluyen occidental. madera, metal, la madera, que no es un elemento para nosotros los occidentales. exacto. Pero Y, finalmente resumen estos sí, conceptos que de alguna forma uno lo puede entender. Y también ahí creo que vuelve un poco a explicar por qué existen estos oráculos, o cómo uno canalizó esta información, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ver también con esta conexión justamente en la naturaleza. ¿Por qué el invierno se asocia a la etapa fría? Bueno, naturalmente hace frío, pero ¿qué? ¿Frío donde también? Las cosas calman, la vida no nace. Entonces empezamos a hablar de la profundidad, de la pausa, del silencio. claro, pero el frío también se asocia a la oscuridad. Absolutamente, porque el invierno la noche es más larga. Claro, ¿Cuáles son Tenemos esas? triángulos elementales. La madera, la carta de la Exacto, madera, el agua, claro, porque este se supone que es unión de magia oriental y occidental, por eso crearía un tipo de magia nueva, claro, que los padres de quien hicieron estas cartas uno era chino y otro era occidental. Entonces unió perfecto. las manos. es que, Y nos... Sí, es dale, que, Clau. es que esa es como la esencia. La gente como que de repente piensa que estas cosas son como caprichosas. Y yo no siento que sean caprichosas. Lo que pasa es que hay que conocer un poco como la historia. Porque Totalmente. cada oráculo tiene su porqué, su cómo, su de dónde nació, qué estaba pensando la persona. Porque sí, los oráculos objetivamente, especialmente todos los nuevos oráculos, uno necesita tener el manual para leer lo que la persona que lo creó quería expresar Exacto, o en qué se basó. Pero eso no implica que sea falso. exacto. Sí, ese es el cuento. Ahora Ujú. me gustaría poner así como un tema también para que hagamos la crítica. A Hay ver, unos oráculos que a mí me gustan bastante, que son de Doren Virtue, que ¿Ya? tiene oráculos de ángeles, de sí, hadas. Ella canalizó, ¿cierto? Supuestamente estos oráculos y sacó muchos oráculos, muchos Muchos. libros oráculos, y finalmente ella, en la actualidad, se transformó al cristianismo y niega como todo su trabajo anterior. O sea, de hecho, en este minuto yo he leído cosas que ella como pone en redes sociales y es como que lo demoniza todo y es como, ¿what? Sí, así como, o sea, porque para mí, respetando las religiones, cuando ya llegamos a un punto de demonizar nuestra vida anterior, porque era su vida, sí, po. es como, no, ya te metiste en una secta. Sí. Yo creo ahí tengo opinión bastante crítica, la verdad. Porque todos, a ver, hay que partir de la base de que todos estamos aprendiendo en esta vida. Lo que yo dije hace 10 años, tal vez hoy estoy totalmente en desacuerdo y tal vez lo que estoy diciendo ahora, en 10 años más, voy a decir las cabezas de pescado que estaba diciendo. Obviamente va a depender de la vida y del proceso evolutivo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? El despertar o como queramos decirlo, que cada uno está transitando, por partir con esa base. Pero creo que hoy en día muchas cosas se disfrazan con esta como espiritualidad, y creo que hay algunas religiones, y voy a ser súper cuidadosa porque yo respeto todas las creencias. No soy quien para decir que mi creencia es la correcta. No, no, no. Si tú crees en lo que, no sé, en la manzana sagrada, crees en la manzana sagrada y está súper bien. Pero hay que ser súper objetivos en que hay ciertas reglas en esta especie de religiones que son, en muchas medidas, intransigentes. Sí. Y eso
te obliga a alguna forma a decir, pucha, si escogí este camino y resulta que para seguir ese camino tengo que disfrazarme o tengo que confiar en estas reglas y para eso tengo que dejar atrás lo pasado, bueno, cada quien verá su decisión al respecto si quiere hacerlo o no, pero creo que va muy tomado de la mano en eso. Hay algunas religiones que te cierran y no te dejan ser como eras antes, partiendo de algo tal vez muy evidente como el clásico que el delincuente, asesino o drogadicto entra a la cárcel y en la cárcel se transforma la religión y después echa, ¿cierto? No, que yo como andaba apuñalando, cómo andaba haciendo esto. Perfecto, ¿cachai? Si le sirvió en su crecimiento y ahora es mejor persona, bacán. Pero no siempre la transformación pasa así. A veces también una transformación de la boca para afuera y resulta que por dentro seguís siendo quien eres, en las dificultades aparece tu verdadera esencia. Entonces ahí yo creo que, en este caso puntual de estas personas, muy mal influenciada por su grupo, por su nuevo grupo religioso. Creo que por ahí va. Porque podría decir, bueno, ahora pienso diferente, Exacto, pero agradecer la etapa que vivió, punto. porque gracias a eso estoy donde estoy ahora también. Y Entonces soy ahí es quien soy. donde uno se da cuenta que tal vez son estas falsas espiritualidades, y de ser así, supongamos, partamos de la premisa hipotético de que todos estos oráculos que canalizó, todos eran mentiras, porque todo era un show y porque todo era obra del demonio, por ponerle algo. Ya, ok, eso es lo que la persona autora cree. Pero en algún planeta, alguien tomó ese oráculo y hasta el día de hoy le funciona y lo sabe interpretar y le sirve. ¿Cómo Y le explicamos hace eso? bien. Y le ¿Cachai? hace ¿Cómo se bien. explica? ¿Quién está Porque mintiendo? es que no hay ¿Cachai? una mentira, porque en el fondo es como O sea, todo es la verdad. gente, la gente dice, es que leer cartas es malo, leer oráculos es del diablo. Sí, po, Yo, y a mí, bueno, yo soy súper práctica, entonces yo miro esto y es como, es una carta. ¿Cómo te va a hacer absolutamente. daño una carta de cartón y un libro? Sí, po. Te va a hacer daño si, solo si tú lo usas en tu contra o lo usas en contra de otras personas. Lo que hablábamos en el capítulo No anterior, ¿te hay. acordáis como de la espada? Yo que entreno Yaido, aprovecho de hacerle propaganda a esta maravillosa disciplina marcial, esgrima japonesa. Claro, la espada samurái obviamente está hecha para matar, pero la herramienta de por sí, la espada no es mala. Quien la empuña y a quien decide matar es a quien le podríamos poner una atribución si es que queremos ponerle un color, ¿cierto? Lo mismo pasa un poco con estas herramientas. Todas estas cosas se pueden utilizar para el lado oscuro si queréis, obvio que sí. Y también estas cosas no, con el simple hecho de ser una mala persona ya podía hacerle mal a la gente, sin magias de por No usar medio, nada. ¿cierto? Y ya quiero responder otra pregunta que Sí, está acá en dale, el dale. chat. Me Sí, preguntan porque si existe literatura oficial al respecto, los significados de las cartas están abiertos. No hay una literatura oficial que venga desde las mangakas. Igual en los capítulos se van explicando como cualidades de las cartas, que igual te Sí, sirven para la interpretación. Y hay un libro, pero que no es tan oficial, donde salen todo el significado de las cartas y todo. Pero yo creo que igual uno va conectando con el arquetipo. Y esa sí, interpretación trasciende, porque es lo mismo que en el que hablábamos del tarot, o sea, uno cómo interpreta la carta, no sé, la torre, ¿cierto? Que es esto que viene un cambio, que te desarma, que te deja como en tus bases. Entonces, eso se interpreta igual acá cuando tú encuentras el arquetipo, que es ese. Y entonces, igual es exacto. como un camino que uno va haciendo, que tiene esta base de la literatura que hay extraoficial, pero al final la interpretación va siendo de uno cuando va conectando con esos arquetipos. Entonces ahí respondo una cosa. Y lo otro, me preguntan si estoy haciendo cursos de las cartas Clow. Sí, si me siguen en mi Instagram, Conejito del Bosque, me pueden ahí preguntar para darles más información. Excelente, sí, porque es muy importante entender eso, o sea, ese punto creo que respecto a la expertise que uno va desarrollando o la conexión que uno va desarrollando. Eventualmente, de hecho, por aquí tengo bueno, el manual que el que viene en el tarot, bueno, aquí por ejemplo el manual de runas es una cagada, es un tríptico, ¿Sí? una buena. Dicen tres conceptos absurdos, ¿cachai? Muchos de los
de los manuales son así, no sé, pues, si me pongo a leer, ¿cierto? Sale como muerte, destrucción, avaricia. ¿Cachai? Y uno como, ya, y yo estoy preguntando por salud, ¿qué significa avaricia en la salud? No calza. Cada oráculo, por supuesto, va a tener probablemente infinitas interpretaciones según el ojo que la está interpretando. Si la información que se está diciendo es verídica o va a servir, creo que ahí va mucho en la expertise, en la conexión, en el feeling que uno tenga con el oráculo que está utilizando. Y desde ahí yo utilizo el concepto de cómo se conjugan las cartas. Porque las cartas pueden ser sujetos, o sea, pueden representar a una persona o una situación sobre la que se pregunta, pueden presentarse como la acción que sucede o la acción que hay que ejecutar, o puede ser una característica de la situación. Exacto. O sea, porque para mí es como básico. Sujeto, verbo, predicado. Claro. Funciona. Y ahí es donde creo que es súper importante recordar que en todo esto la intuición es la base. Hace poquito estoy en la última clase de un curso tarot que estoy dictando, y el resumen de la clase era de que ya, todos estos conocimientos que yo les he enseñado tienen que considerarlo, pero al momento de hacer la lectura, si en tu corazón o en tu mente algo te dice que tenés que decir X cosa, dilo. Que el concepto de lo que venga en el manual, que lo que yo como profe eventualmente te estoy diciendo, es la base, sí, para de alguna forma ordenar este concepto. Pero sin duda, y ahí a ver si ustedes están de acuerdo, la intuición es la base que uno siempre tiene que escuchar. El tema es cómo a través de los oráculos uno le puede como entrenar a escucharse para darle voz a esa intuición. Porque para mí eso es súper como, es a veces complejo para la gente. Sí. Y ahí es donde uno tiene que estudiar. Porque también Sí. uno muchas veces escucha, ay, que mi intuición me dijo mentira. No era la intuición, era tu propia voz que quería y que pasara eso y te lo estaba diciendo a ti, ¿cachai? Tampoco, y sí, hay que aterrizar las cosas. Si fuera tan simple la intuición, cualquier persona podría interpretar las cosas sin ningún estudio. Obviamente tampoco ese es hay que lograr un punto intermedio. Hay que tener conocimientos, tal vez seguir algún estudio. Luego, cuando uno ya entiende el terreno, abrir el corazón y permitir que la intuición fluya. Y el tercer paso es constantemente estar estudiando y aprendiendo del camino. Creo que por ahí va el orden eventualmente. Bien, chicas, quiero responder otra pregunta que han salido Ándale. aquí en el chat, más preguntas, que está súper buena, que dice que si he sido como subestimada o estigmatizada por usar las cartas Clow, y además ser como bruja otaku. Claro. Sí, me ha pasado que hay personas que a veces me preguntan qué tipo de cartas leo, yo explico, y me dicen, ah, no, creo que no son las cartas que necesito, Estaba no son las buscando, cartas. claro. O también por otro lado me ha pasado mucho de que ya una vez que hago la lectura y ven las cartas, las encuentran, no, son muy bonitas y las sienten muy amorosas. Eso sí les gusta mucho. Yo siempre les digo como, hay cartas, el tarot yo lo encuentro que es más como que va pam pam vino vino, ¿cierto? Directo. Estas cartas siempre te van a decir las cosas, pero de una forma muy amorosa. Pero No sé, ojo, yo me conecto más a eso. Hay si personas ese que es el punto. necesitan que les digan unas cosas más pam pam vino vino, pero yo creo que por eso llega la gente que lo necesita. Que acopla bien con el tema. Porque ponte, hay mucha gente que de repente no se quiere ver el tarot conmigo, ponte, porque quieren que les predigan el futuro. Y yo quedo así como, Aquí no. más que no, es, porque yo manejo el siguiente concepto. El pasado es el punto fijo de la situación, pero esta cuestión es súper, súper como desde el punto de vista artístico, Mm, de cómo tú haces una línea. El punto móvil es el presente.
¿Qué hago hoy? Con 2 puntos yo ya trazo una línea. Por lo tanto, yo puedo trazar hacia dónde va a llegar, hipotéticamente. Exacto. Pero ese futuro no existe. Lo tienes que hacer. Tienes que levantar el trasero del asiento y ponerte a trabajar. La energía está, pero si tú te quedas ahí arranchadito y no haces nada, no pasa. Sí, po. Y ese es el cuento. Pero claro, como yo soy tan concreta, a veces a la gente no le gusta que le digan espabile, nena, porque si no, no funciona. Pero a veces hay gente que necesita, o sea, yo he tenido gente que se caga en la risa y me dice, tú me sacaste la cresta en la tirada, pero después, puta, que me sirvió. Sí, Estoy mostrando la carta amorosa. total, po. Podría ser como el as de corazones, tal vez, de los Podría arcanos menores. ser. El inicio del amor, ¿cachai? De comenzar el amor, po, con una carta amorosa. Sí, a mí igual me pasa que es real que uno adopta un poco como un estilo, una personalidad en función del oráculo. Con el tarot, yo también siempre trato de ver el vuelco positivo, porque he estado en esa posición de querer buscar una respuesta y que las respuestas sean puras negativas, es horrible. Entonces, como que de alguna forma, tal vez de la oscuridad logro ver la luz que puede venir después. Y la gente eso me lo ha dicho, así como, Maca, ¿sabéis qué? Aunque tú, claro, me hiciste mierda la tirada por las cosas que dijeron, las cartas, le diste una vuelta un poco más esperanzadora, Es ¿cachai? que Y yo creo siempre que eso tiene digo, que ver con mi personalidad. porque se ríen porque yo soy súper como funcional. Es como ya, sí, esto está pasando, ok, está la cagada. Preguntemos cómo demonios sales de ahí. Sí, pues. Listo, esto es lo que hay, pero no tienes por qué quedarte ahí. Sí. Y respecto como a la vibra de las cosas que uno utiliza, también es real, por ejemplo, durante años, porque a mí siempre igual me han gustado los vikings. Bueno, la verdad es que me han gustado todas las culturas. Me gustan todas las culturas, reconozco que todas tienen su gracia. Pero los vikingos por toda la dinámica histórica y qué sé yo, las piedras, como que siempre me ha llamado la atención. Pero me cuesta conectar con las runas vikingas. Y me acuerdo que una vez la Clau me hizo como un comentario así, me dijo, pero es que Maca, tú no eres con esa energía de guerrera, de ir a la... No, no soy viking, bueno, no soy vikinga, si esa es la verdad, no en mi esencia. Entonces, es como, sí, pues sabéis que, o por ejemplo también, súper realista, con la dinámica de los horóscopos, la astrología. Siempre me ha llamado la atención, pero no engancho. Entonces, no es para mí nomás, po. Buscaré las otras cosas que sí me resuenan. Y así como a Conejito las cartas Clau, las cartas Sakura, le resuelvo más que el tarot. Y está perfecto. A veces, como decían ustedes, también son momentos. Sí, Momentos uno resuena con una cosa, después pasa el tiempo y dejas de resonar y te reencuentras inclusive a veces con un oráculo que tenías de antes, como que nunca habías enganchado y como que en el momento enganchas porque también uno se va transformando en la vida misma y llega un momento en que totalmente. quizás eso que estaba ahí, que lo tenías de siempre, porque a veces no son cosas nuevas, como que lo reencuentras y te conectas. Y que Muy es real. importante estar como abierto a las nuevas señales. Y también es súper importante, o por qué ponía esto del caso de Doren Virtue, porque hay muchas, ahora más que en nuestros tiempos, las personas jóvenes tienen más acceso a información sobre brujería, lectura de cartas, toda esta Con onda TikTok mágica, y estas podríamos decir. aplicaciones que en 30 segundos te dicen cómo hacer agua calzón. Claro, como de TikTok, etcétera. Entonces, es importante siempre criticar, investigar. O sea, yo me puedo conectar a algo, pero quizás ir más allá de buscar, no sé, si por ejemplo, si es un oráculo de las diosas, a lo mejor conocer un poco más en profundidad cuáles son estas diosas, etcétera. ¿Y Pero qué tipo siempre de buscar e diosas investigar. van con uno? Sí, pues. Porque quizás
funciona más un panteón que otro. Porque, por ejemplo, a mí me encanta el I Ching, pero yo ¿por qué no trabajo con el I Ching hacia afuera? Porque el I Ching habla con un lenguaje súper poético. Los gansos vuelan al sur sobre la montaña y el hombre y el gran hombre cruza el río. Entonces, la Y tú estabas gente... ahí preguntando así como, ¿qué trabajo con que tengo una entrevista y no sé si ir? Y te sale con algo así. Sí, pues, así son Claro. algunos oráculos. Entonces, ¿qué sucede? Cuesta mucho decirle a la gente, no, lo que pasa es que este es el viento, y esta es la montaña, y entonces, y no sé qué, porque son muy lejanos, son muy ajenos a nuestra naturaleza occidental. Yo he escrito poesía de chica, entonces a mí, esos como haiku, en el fondo, como poemas que trae, sí me hacen sentido, Claro. pero es muy complicado como traducirlo. Sí, para que al otro le haga sentido, no es tan sencillo. Entonces, ahí como que entramos, hay que entrar a picar. Yo por eso Sí. prefiero el tarot para todo lo demás, porque es más fácil. Y bueno, chicas, está muy entretenida la conversación, pero estoy Pero mirando la hora se y acabó el estamos en tiempo. el tiempito. Así que tal vez, según tercer capítulo, conejito, podríamos continuar, si te parece, o tal vez en el cuarto capítulo, ahí vamos coordinando, porque creo que este de hablar de oráculos se nos hizo poco. Todavía hay mucho que comentar, que ir haciendo estos crossover o relaciones, así que eso ha sido por hoy. Muchas gracias, Sí, yo Conejito, agradezco. por venir, por la charla. Agradezco a Clau, Crónicas, a Ludo Crónicas, a todos los que se conectaron y por todas las cositas que pusieron en el chat. Así que les dejo un gran abrazo y bueno, pues yo leo cartas Clow, oráculos principalmente de elementales, espíritus de la naturaleza, así que eso quedará quizás para después. eso. Exactamente, porque podemos hablar de como las mitologías asociadas a los oráculos. Lo cual me encanta demasiado, porque Buenísimo. incluso tengo un tarot específico de mitologías. Y este que me encanta, paso a hacerle propaganda, el poder de la diosa, un oráculo muy asociado a las diferentes diosas que existen. Creo que es un mensaje preciso siempre, así que totalmente invitados también a consultar cualquiera de nuestros servicios esotéricos, oráculos en general, ¿cierto? Ahí ya tienen nuestras redes sociales. Y los esperamos entonces en el capítulo número 3, y los vamos a estar avisando con unos días de anticipación cuándo sería, pero sería un jueves, ¿cierto? Generalmente jueves tipo 8:30. Tipo 8:30, ahí aparecemos. Exacto. Gracias por la participación. Nos vemos, chicas. Y chao a Chau, todas las chau, que brujitas estén y bien. brujitos. Chau, chau.